En el encuentro de hoy continuaremos con la unidad número 5. Abordaremos la tercera parte de la unidad y en esta unidad lo que vamos a tratar de explicar es cómo se comportan o de qué dependen las variables que constituyen la balanza de pagos. El balance de pagos es un registro contable y como tal está siempre en equilibrio en tanto sigue las recomendaciones de la contabilidad. Y este balance de pagos tiene como componente la balanza comercial, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones, y el movimiento de capitales o entradas netas de capitales, que es el movimiento de los capitales financieros. De la suma de ambos componentes vamos a obtener entonces el balance de pagos. Como dijimos, este balance está en equilibrio, siguiendo los principios contables. Sin embargo, en la realidad puede ocurrir que este balance se convierta en balanza cuando no encuentre el equilibrio. Así, cuando tenemos que el balance de pagos tiene como resultado de la suma entre la balanza comercial, entradas netas de capitales, cero, decimos que está en equilibrio o hay una situación de equilibrio externo de este país que estamos analizando o de esta economía que estamos analizando. Cuando el balance de pago, ya balanza de pago, es mayor que cero, decimos que el país tiene una situación superavitaria respecto del resto del mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que han entrado más divisas de las que emigraron o salieron, con lo que este país puede constituirse en un país que puede prestar dineros a otros países. Cuando ocurre lo contrario, en la balanza de pagos es menor que cero, se dice que el país es deficitario, es decir, que requiere de la ayuda de otros países para lograr cierto equilibrio. Analizaremos a continuación el componente o la variable exportaciones y trataremos de pensar de qué depende que un productor o un grupo de productores esté dispuesto a generar bienes para destinar al mercado externo. Una de las cuestiones que vamos a tener en cuenta es que el exportador es un productor y como productor tiene entonces en cuenta o considera a la hora de ver a quién le vende cuál sería el precio que le van a pagar por estos bienes o servicios que él produce. De esta manera, el productor podrá pensar cuánto puede producir para el mercado interno o para el mercado internacional, para que compren personas del resto del mundo o para que compren personas del mercado interno. Entonces, cuando hablamos de producción, tenemos que remitirnos a la relación de precios, los precios relativos, los precios del precio que se paga cuando se exporta el bien respecto del precio que se paga en el mercado nacional. Luego, entonces, si nosotros llevamos esto a una curva de transformación o frontera de posibilidades de producción y ponemos los bienes que compraría el resto del mundo, que son los que se van a exportar, y los bienes que se compran en el mercado interno, y vemos cuál sería la máxima cantidad a producir, esto dado por esta curva de transformación, para saber cuál es con certeza en qué punto se va a ubicar, necesitamos esa relación de precios, que la vamos a graficar a través de una recta que me muestra entonces los precios relativos del bien que se exporta respecto del bien que se vende internamente. En el punto de tangencia tendremos definido ese punto A, cuánto se va a producir para exportar y cuánto se va a producir para el mercado interno. ¿Qué ocurre si esta relación de precios varía y varía en el siguiente sentido? Se hace más horizontal. Que se haga más horizontal quiere decir que su pendiente ha disminuido. Para que haya disminuido esta pendiente quiere decir que el precio que se paga externamente bajó o el precio nacional aumentó. ¿Qué es lo que ocurre esto? Cuando el precio externo baja, el productor está dispuesto a vender menos porque va a recibir menos. O si el precio nacional aumentó, está dispuesto a
vender más en el mercado interno que en el mercado externo. Luego vemos, entonces, que cuando el precio internacional bajó o el precio nacional aumentó, se deriva menos a la exportación y más al mercado interno. Es decir, que existe una relación directa entre los precios o la relación de precios y las exportaciones. Cuando los precios relativos de los bienes a exportar respecto de los bienes para el consumo interno bajan, las exportaciones van a disminuir. Cuando ocurre lo contrario, es decir, la relación de precios aumenta, las exportaciones van a subir. Luego entonces podemos decir que las exportaciones van a depender de la relación de precios y esa dependencia va a ser directa. Otra variable que también incide en las exportaciones va a ser el tipo de cambio. El tipo de cambio, como vimos en el encuentro anterior, o cotización, es la cantidad de pesos que se paga por una unidad de la divisa o de la moneda extranjera. Podemos decir que se pagan 70 pesos por dólar aproximadamente en el mercado oficial. Cuando un exportador está dispuesto a llevar su producto al mercado internacional, cuando el precio de este mercado internacional sea más alto que el precio nacional. Entonces, si nosotros partimos de un equilibrio microeconómico donde tenemos un bien Z y el precio de ese bien Z expresado en moneda nacional en pesos, vamos a tener la demanda nacional y la oferta nacional. Cuando el precio internacional es más alto que el precio de equilibrio, ¿qué ocurre? Hay un exceso de oferta. Al haber exceso de oferta, podremos decir entonces que este productor está en condiciones de llevar esa cantidad a ese mercado. Ahora, ¿qué cantidad va a llevar o va a exportar? Si nosotros tenemos en cuenta que el precio internacional viene nominado en moneda extranjera, en dólares o en euros, para poder transformar esa magnitud que está en moneda extranjera o en divisa a moneda nacional, lo que tenemos que hacer es multiplicar ese precio en moneda extranjera por el tipo de cambio. Y de esta manera vamos a traducir este precio que estaba en dólares a pesos. Así supongamos que tenemos este primer nivel que está dado por el precio internacional, expresado en moneda internacional o en moneda extranjera, pero el tipo de cambio nos va a dar la equivalencia en pesos, es decir, va a ser el precio en pesos que por unidad va a recibir el productor. Ahora, ¿cuánto va a exportar? Si nosotros proyectamos ese nivel de precios hacia las funciones, tenemos que el mercado nacional a ese nivel requiere la cantidad A y los productores están dispuestos a producir y vender la cantidad de B. Luego, como en el mercado externo están dispuestos a comprar a ese precio, nuestro productor nacional estará en condiciones de exportar el segmento AB. Este exceso de oferta sobre demanda que se da para ese nivel de precio. ¿Qué pasa si el tipo de cambio baja? Cuando el tipo de cambio baja, se dice que hay una revaluación. Cuando el tipo de cambio sube, se dice que hay una devaluación. Nosotros dentro del país conocemos más de devaluaciones que de revaluación. ¿Por qué se dice que hay una devaluación cuando el tipo de cambio sube? Porque lo que se devalúa es el peso, es decir, necesitamos más peso para comprar un dólar. Cuando se revalúa la moneda, quiere decir que tiene más valor nuestra moneda, entonces necesitamos menos pesos para comprar un dólar. En nuestro caso, lo que pasó entonces fue que se revaluó, necesitábamos menos pesos para comprar un dólar. Luego, si el tipo de cambio bajó, ese nivel de precios internacional con el nuevo tipo de cambio se ubica a un menor nivel y proyectando, como hicimos en el caso anterior, hacia la demanda nacional y oferta nacional, vamos a tener que ahora a ese precio el mercado nacional está dispuesto a consumir A' del bien Z y los productores o el productor está dispuesto a llevar B'. Luego el saldo exportable, que es el segmento A'B', es menor al segmento inicial AB. Luego entonces cuando el tipo de cambio disminuye
la cantidad que se va a exportar, porque recordemos que cuando calculamos el tipo de cambio exportador, si nosotros tenemos que baja el tipo de cambio, todavía el empresario va a tener que recibe menos por este tipo de cambio menor. Luego entonces vamos a tener que cuando el tipo de cambio baja, se revalúa la moneda, las exportaciones disminuyen y ocurrirá al contrario cuando el tipo de cambio aumente. Va a haber estímulo para que las exportaciones aumenten. Luego entonces tenemos otra variable que nos dice que las exportaciones dependen de ella, es decir, las exportaciones van a depender del tipo de cambio y esta relación o esta dependencia va a ser directa. Una tercera variable que incide también, y ya la incluimos cuando vimos el tipo de cambio exportador, son las retenciones. Si recuerdan aquella fórmula, las retenciones hacen que el exportador reciba menos por cada dólar que pueda vender en el mercado nacional debido a que tiene que pagar una parte de impuestos por estas retenciones. Las retenciones en Argentina oscilan de acuerdo al tipo de bienes que se exportan. Hay algunos bienes que tienen retenciones hasta de un 35%, que es el máximo establecido, y otros, por ejemplo el tabaco, que paga un 10% de retención. Entonces, como vimos en el tipo de cambio exportador, estas retenciones reducen el precio que va a recibir el productor. Luego entonces, volviendo a nuestro análisis, a un análisis similar al anterior, vamos a tener que cuando incluimos las retenciones, el saldo que se va a exportar va a estar dado por la distancia del segmento AB. ¿Qué ocurre si las retenciones aumentan? Al aumentar las retenciones, y las retenciones se están restando en nuestra fórmula del precio de moneda nacional, si estas aumentan, el resultado se va a hacer más pequeño. Es decir, que lo que va a cobrar por cada unidad del productor va a ser menor. ¿Qué pasa con el saldo exportable? En este caso vemos que la distancia que hay entre A y B se reduja, es decir, que a medida que aumentan las retenciones, los productores y exportadores tienen que pagar más impuestos, tienen menos estímulo a exportar. Es decir, aumentan las retenciones, bajan las exportaciones. O si bajan las retenciones, aumentan las exportaciones. Es decir, que ahí tenemos una nueva variable que incide en las exportaciones y esta vinculación es indirecta. Es por esto que ustedes escucharán que muchas veces los exportadores piden que las retenciones desaparezcan o al menos se reduzcan. ¿Qué otra variable incide en las exportaciones? Incide la actividad económica de los países que importan nuestros bienes, o sea, incide la demanda internacional. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos la oferta nacional, la demanda nacional e incorporamos la demanda internacional? Si nosotros vemos lo que determina un precio internacional a ese nivel, ¿qué ocurre si aumenta la demanda internacional? Hay mayor actividad económica y requieren más bienes de los que nosotros producimos. Lo que va a ocurrir es que las exportaciones van a aumentar y el precio internacional va a aumentar. De manera tal que vamos a tener que a medida que la actividad económica externa aumente, las exportaciones van a aumentar. Cuando existe una depresión en nuestros países, lo que ocurre por ejemplo cuando el Producto Bruto brasilero, que es nuestro mayor socio comercial, es a quien más le exportamos, cuando tuvo una recesión Brasil, disminuyó la exportación de nuestros bienes. Entonces la demanda internacional baja, las exportaciones también disminuirán. Luego entonces tenemos que las exportaciones dependen de la demanda internacional y esta dependencia también es directa. Luego, si resumimos, vamos a tener que las exportaciones van a depender de la relación de precios y nivel de precios internacionales respecto del nivel de precios internos, del tipo de cambio, de las retenciones y de la demanda internacional, el Producto Bruto Internacional. Estas relaciones dependen directamente, las exportaciones dependen directamente
de los precios relativos. Dependen directamente del tipo de cambio, dependen inversamente de las retenciones y dependen directamente de la demanda internacional. Una pregunta que ahora surge es, ¿las exportaciones dependen del Producto Bruto Interno, de lo que se produce internamente, de la riqueza nacional? Y la respuesta es no. La relación es inversa. El Producto Bruto Interno depende del nivel de exportación y no viceversa. Es decir, que las exportaciones son autónomas del nivel de actividad económica nacional. Luego, si queremos reflejar esto en un gráfico, tendremos que si tenemos nivel de actividad económica, o sea, o ingresos, producto en el eje de las abscisas y exportaciones en el eje de las ordenadas, esta independencia se refleja graficando una línea horizontal al nivel de las exportaciones. Luego, ¿cuándo se va a mover esta línea horizontal? Se moverá o se modificará cuando cambien alguna de las otras variables. Si aumentan los precios relativos, la línea ascenderá horizontalmente, o si aumenta el tipo de cambio, o si aumenta la demanda internacional, o si disminuyen las retenciones. Y cuando disminuirá el nivel de las exportaciones de esta línea internacional, cuando ocurre lo contrario, disminuye la relación de precios, disminuye el tipo de cambio, aumentan las retenciones o disminuye la demanda internacional. Ahora algunos gráficos para que vean cómo ha ido evolucionando la variable exportaciones en Argentina. Se observa niveles no muy altos durante la década de los 90, se observa una disminución en la crisis del 2001 y en el 2002 se genera una devaluación, es decir, aumenta el tipo de cambio y a partir de allí empiezan a aumentar las exportaciones. Esto hasta el 2013. Acá tenemos datos hasta el 2018, que ha sido un poco más errático, 2013, 14 y 15 disminuye, 16 y 17 aumenta respecto de 2015 y se mantiene estable, 2018 aumenta. ¿Qué ocurre en los años a partir del 2015 en adelante? Se observan fuertes devaluaciones de la moneda nacional. El dólar pasa a costar mucho más, necesitamos mucho más peso por cada dólar, o lo que es lo mismo, el productor y exportador recibe más peso por cada dólar, por lo que tiene estímulo para exportar. Les recomiendo que ustedes completen esta cifra ingresando a la página de INDEC y ver qué pasó con las exportaciones el año pasado. Continuaremos nuestro análisis con las importaciones. La primera pregunta que nos podemos hacer es ¿quiénes son los que importan? Importan las familias, bienes y servicios que se producen externamente. ¿Y de qué depende que se consuman bienes nacionales o bienes importados? De las necesidades que satisfagan y de los precios que hay que pagar por estos bienes y servicios. De manera tal que tendrán en cuenta estas familias cuál es el nivel de utilidad que les reportan estos bienes. Así, nosotros tendremos que vamos a comparar los precios que se pagan internacionalmente y los precios que pagamos internamente. Luego entonces, las importaciones van a depender de los precios relativos. Estos precios relativos nos medirán la pendiente de la recta de balance, que tendrá que ser tangente a una curva de indiferencia en la que tendremos los bienes importados y los bienes de producción nacional. Tenemos un nivel de satisfacción dado por esta curva de indiferencia y el punto en el que nos vamos a ubicar será aquel donde se dé la tangencia, como vimos en microeconomía, entre la recta de balance y la curva de indiferencia. Dada esa relación de precios, este consumidor maximiza su utilidad cuando se ubica en el punto A en el que consume M1 de bienes importados y Y1 de bienes de producción nacional. ¿Qué ocurre si cambia esta relación de precios? Si esta relación de precios se modifica de manera tal que disminuye la pendiente. ¿Esto qué quiere decir? Que si disminuye la pendiente,
los precios de los bienes importados bajan y los precios en relación a los precios nacionales, o bien los precios nacionales suben en comparación a los precios de los bienes importados. Entonces, si los bienes importados se hacen relativamente más baratos, este consumidor o grupo de consumidores estará dispuesto a consumir más de bienes importados y menos de bienes de producción nacional. Luego entonces podemos ver que existe una relación inversa entre la relación de precios o los precios relativos de los bienes importados y los precios nacionales con respecto a las importaciones. Cuando esta relación de precios disminuye, aumentan las importaciones. O cuando esta relación de precios aumenta, las importaciones van a disminuir. Es decir, que tenemos una primera variable de la cual dependen las importaciones y esta relación es inversa. Otro de los parámetros que también inciden, o variables que inciden en las importaciones, es el tipo de cambio. ¿Cuándo vamos a importar? Cuando los precios internacionales sean inferiores a los precios nacionales. Y en este caso, entonces, habrá un exceso de demanda sobre la oferta para estos precios inferiores. Luego, si a estos bienes que compramos en el mercado internacional lo tenemos que medir en pesos, tendremos que hacer la misma conversión que hicimos en las exportaciones. Tendremos que multiplicar el precio internacional, el coste de precio que viene nominado en moneda extranjera, dólares, euros, por el tipo de cambio. Y este se tiene que ubicar por debajo del precio de equilibrio, donde la oferta nacional y la demanda nacional coinciden. Al ubicar entonces ese precio, ¿cuál será la cantidad que vamos a importar? Si este precio que ahora está nominado en pesos nos dice que a ese precio las empresas están dispuestas en condiciones de producir y vender una cantidad A y las familias están dispuestas a consumir una cantidad B. Luego, este exceso de demanda sobre oferta dado por el segmento AB será la cuantía de las importaciones a ese nivel de precios. ¿Qué pasa si el tipo de cambio baja? Si hay una revaluación de la moneda y nos ubicamos en un punto menor, porque al haber una revaluación de la moneda quiere decir que el tipo de cambio disminuye en su valor, es decir, tenemos que pagar menos pesos o gastar menos pesos por cada moneda, por cada dólar que compremos. Y ahora, ¿qué pasa con las importaciones? Si baja el tipo de cambio, nos ubicamos en esa segunda situación con cita prima, tendremos que la cantidad que producen y venden nuestras empresas a ese precio es A' y las familias están dispuestas a comprar B' de este bien Z. ¿Qué pasó? El tipo de cambio bajó y el saldo a importar aumentó. Es decir, que vamos a tener que cuando baja el tipo de cambio aumentan las importaciones o cuando sube el tipo de cambio o hay una devaluación, las importaciones van a disminuir. Luego tenemos una segunda variable que afecta a las importaciones, que es pita o tipo de cambio o cotización, y esta relación es inversa. Nuevamente tendremos que poner los impuestos que se pagan por las importaciones, que nosotros llamaremos aranceles. También existen otro tipo de restricciones que se llaman pararancelarias, que implica decir que se ponen restricciones o condiciones de calidad a los bienes a importar y esto de alguna manera condiciona la importación. Por ejemplo, los juguetes que están pintados con plomo están prohibidos importar. ¿Qué ocurre cuando incorporamos los aranceles? Cuando vimos el tipo de cambio importador, vimos que los aranceles es la parte impositiva que los que generan esta operación de importación deben pagar al PIB. Es decir, que sobre el precio de compra tienen que adicionar este impuesto, por lo que los aranceles se suman al precio del bien. Luego entonces tendremos el bien Z, su precio en pesos, nos ubicamos en la zona de exceso de demanda sobre oferta e incluimos en esta oportunidad los aranceles. ¿Qué ocurre cuando se incorporaron los aranceles? ¿Cuál es el saldo que ahora se va a importar? La diferencia entre la demanda y la oferta a ese nivel de precios, que será el segmento que va de A B. ¿Qué pasa si el Estado decide aumentar la alícuota de los aranceles?
aranceles, es decir, subir el monto que se debe pagar. Como está sumando, el precio final será mayor. Luego, ¿qué pasa con el saldo importable? En este caso vemos que el exceso de demanda sobre oferta pasó a ser igual al segmento A' de prima, es decir, que el segmento este es menor respecto del segmento inicial AB. Luego, entonces, cuando los aranceles aumentan, las importaciones disminuyen. Si pagamos más de impuestos, compramos menos, un precio mayor nos hace comprar menos, la ley de la demanda. Y cuando disminuyen los aranceles, se importa más. Luego, tenemos una nueva relación que nos dice que las importaciones dependen de estos aranceles y esta relación es inversa. De la misma manera, cuando aumentan las condiciones para arancelarias, las importaciones disminuirán. ¿Qué otra variable incide? En este caso, el Producto Bruto Interno, es decir, la riqueza que se genera dentro del país, también incide en las importaciones. ¿Por qué? Porque a medida que se aumenta el producto, se consume más y se produce más. Y en consecuencia se podrán comprar más máquinas e insumos para la producción, pero a su vez, como el producto es igual al ingreso, al tener mayor ingreso, se puede comprar más de bienes importados. Es decir, que va a haber una relación directa. Si el ingreso del Producto Bruto aumenta, las importaciones van a aumentar, tanto bienes que consumen las familias como insumos que requieren las empresas o de bienes de capital. Entonces, tenemos que las importaciones sí dependen del Producto Bruto, del ingreso del producto, y esta dependencia es directa. Luego, entonces tendremos que la función de importaciones la vamos a formalizar a través de la ecuación que nos dice que las importaciones es igual a un componente autónomo o que no depende del ingreso, que es m minúscula sub 0. En ese m minúscula sub 0 se registran todos los cambios que pueden haber en las importaciones debido a todas las variables diferentes al ingreso. Y una parte que sí depende del ingreso y que está multiplicada por una m minúscula. Para poder graficar entonces esta función, tendremos Y, producto y las importaciones. Tenemos una m sub 0 positiva o 0, pero nunca puede ser negativa. Se importa algo o no se importa nada, pero nunca importaremos menos algo de algún bien. Es decir, que vamos a tener una ordenada al origen positivo y luego la función va a crecer a un ritmo m, que es la pendiente, que como veremos es la propensión marginal a importar. Entonces, resumiendo, tenemos que las importaciones dependen de los precios relativos, precios internacionales versus nivel de precios nacional, tita o tipo de cambio, P sub M aranceles y Y o producto bruto. Y que depende inversamente de los precios relativos, inversamente del tipo de cambio, inversamente de los aranceles y directamente del producto. Como se dijo cuando se presentó la ecuación, allí hablamos de la propensión marginal a importar. Previo a llegar a esa función, vamos a presentar una nueva, que es la propensión media a importar, es decir, el promedio o el peso relativo o la proporción de importaciones respecto del producto. Y la propensión marginal a importar será igual a la derivada de las importaciones respecto del producto, o lo que es lo mismo, cuánto agrega a las importaciones un aumento en el producto bruto. Esto también se puede medir en términos finitos y en lugar de poner el signo de incremento infinitesimal, podemos poner incrementos con los deltas que resultan ser un triángulo. Otro concepto que se presenta es la elasticidad importación. Esto nos dice en qué porcentaje se modifican las importaciones cuando el Producto Bruto se modifica en cierto porcentaje.
a este concepto lo podemos escribir como delta de M sobre M sobre delta Y sobre Y, como hicimos con todas las elasticidades en microeconomía, y reescribiendo esta ecuación nos quedará que la elasticidad de importación es igual al diferencial de M sobre el diferencial de Y por Y sobre M. Es decir, que tenemos el primer factor es la propensión marginal a importar y el segundo factor, Y sobre M, es la propensión media a importar, es la inversa de la propensión media a importar. Es decir, que podemos resumir que la elasticidad de importación resume estos dos conceptos, ya que va a ser igual a la propensión marginal a importar sobre la propensión media a importar. ¿Qué nos dice esta ecuación que volvemos a escribir? ¿O qué nos dice esta propensión marginal a importar o esta M minúscula? Vamos a suponer que tenemos una función de importación graficada como en la situación anterior que tiene una pendiente determinada. Y vamos a suponer que existe otro país que tiene otra pendiente u otra M pequeña. ¿Y a qué conclusión podemos llegar cuando vemos esto? Para esto vamos a suponer que partimos de una situación de ingreso de producto determinada y medimos las importaciones para cada país. Así, el país que tiene la línea azul importará M1 y el país que tiene la línea verde importará M'1. ¿Qué ocurre si en ambos países se registra un aumento del producto y ambos países tienen el mismo incremento? Los dos países pasan a producir Y sub 2. Lo que vemos es que en el país de la línea azul las importaciones crecen a M2 y en el país de la recta verde las importaciones crecen a M'2. Si nosotros observamos el incremento de las importaciones en ambos países, podemos ver que lo que crecieron las importaciones del país 1 es igual al segmento M1-M2 sobre el eje de ordenada. Y el incremento en las importaciones en el país de la línea verde es igual a M'1, M'2, a ese segmento. El segmento entonces del país de la línea verde, el incremento en las importaciones, es mayor al incremento de las importaciones del país cuya ecuación responde a la línea azul. Es decir, que el país de la línea verde requirió más de bienes importados, ya sean finales o insumos o maquinarias para la producción. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el país de la línea azul es menos dependiente, ya que la M determina la dependencia. Aquel país que tenga menos incremento en las importaciones cuando aumenta su ingreso será menos dependiente del resto del mundo que aquel que vea un mayor incremento en las importaciones. Luego, en nuestro gráfico, el país de la línea azul es menos dependiente del resto del mundo y el país de la línea verde es un país más dependiente del resto del mundo. Es decir, que la pendiente nos determinará o nos definirá el grado de dependencia que tiene el país respecto del resto del mundo. Entonces acá vamos a presentar unos gráficos. Estas fueron las importaciones que disminuyeron desde 2013 a 2016. 2017 aumentan, 2018 caen. Y a ustedes les queda ver qué pasó 2019 para completar la tabla. Y acá cómo se compusieron las importaciones en el 2018 respecto del tipo de bienes que se importaron. Fíjense que el 31,2% resultó de bienes intermedios, es decir, bienes requeridos para la producción. Y el 18,7% también para bienes de capital, es decir, que casi el 50% de los bienes, el 49,9%, son bienes que se requieren para la producción nacional. También se observa una fuerte
incidencia de piezas y accesorios para reparar esos bienes de capital que ya tenemos, y solamente un 13% se requiere para bienes de consumo. La balanza comercial, entonces, es un componente de la balanza de pagos que está compuesta por las exportaciones e importaciones. Dijimos que las exportaciones dependen del tipo de cambio, de los precios relativos, de las retenciones, pero que son autónomas del producto, y las importaciones sí dependen del producto. Luego, si llevamos a un gráfico las exportaciones, estas, como ya lo hicimos anteriormente, se representará por una línea horizontal de acuerdo al valor que asuman, dependiendo de las variables que las determinan. Y las importaciones dependen de los precios relativos, el tipo de cambio, los aranceles y pararanceles, y sí, del producto bruto, y se representan por la línea M mayúscula igual a M sub 0, o la parte autónoma de las importaciones, más el componente que sí depende del producto, que está dado por la propensión marginal a importar, por Y. Luego tendremos la ordenada al origen M sub 0 y la recta de las importaciones, cuya inclinación dependerá de cuánto dependa el país que están analizando del resto del mundo. Lo que podemos ver es que en el punto donde coinciden importaciones y exportaciones, la balanza comercial será igual a 0. De manera tal que se dice que en este caso hay equilibrio comercial, es decir, que todos los dólares que entran por las exportaciones se gastan en la adquisición de los bienes y servicios del resto del mundo. ¿Qué ocurre para otros niveles de producto? Si, por ejemplo, el país se ubica en un nivel macroeconómico de equilibrio en Y, vemos que las exportaciones para ese nivel Y superan a las importaciones. Luego entonces, exportaciones superan a las importaciones, entran más dólares de los que salen para la compra de bienes y servicios finales, luego tendremos superávit comercial. En un punto a la derecha de Y', como Y segunda, tenemos que las importaciones las exportaciones son menores a las importaciones. En este caso, los dólares que entran por las exportaciones no alcanzan para adquirir todos los bienes y servicios que se compran al resto del mundo. Luego se dice que hay déficit comercial. ¿Qué ocurre cuando la balanza comercial no está en equilibrio? Se pueden llevar a cabo políticas cambiarias, es decir, modificando el tipo de cambio, si este fuera un tipo de cambio fijo y la autoridad monetaria lo define, o también políticas arancelarias a través del aumento o disminución de retenciones y aranceles. Así, si nosotros estamos en la zona deficitaria, es decir, a la derecha, donde las importaciones son mayores a las exportaciones, lo que se puede hacer es subir las exportaciones a través de un aumento en el tipo de cambio o disminución en las retenciones, o bien bajar las importaciones aumentando el tipo de cambio o aumentando los aranceles. Cualquiera de estas políticas colaborarán con estos cambios. Si ocurriera lo contrario, si estamos en la zona de superávit comercial, lo que necesitamos es que bajen las exportaciones y aumenten las importaciones. Para que bajen las exportaciones, se tendrá que disminuir el tipo de cambio o aumentar las retenciones, o bien aumentar las importaciones bajando el tipo de cambio o disminuyendo los aranceles. Algo a tener en cuenta es que cuando lo que queremos es bajar uno de los componentes, o de exportaciones o importaciones, no es conveniente tocar el tipo de cambio, ya que afecta a ambas variables. Es decir, que si lo que queremos es que suban las exportaciones sin que bajen las importaciones, habrá que bajar las retenciones. Si lo que queremos es que haya
un movimiento de ambas variables, entonces sí se toca el tipo de cambio porque las va a afectar a las dos y en sentido contrario. En este gráfico entonces podemos ver cuál ha sido el resultado comercial de Argentina por año. Tenemos desde el año 2005 hasta el 2011, captando la información en distintos meses y cómo ha ido evolucionando. Las exportaciones han superado a las importaciones. El resultado comercial ha sido positivo hasta 2011 y hasta 2013 también es positivo, si bien tiene épocas donde disminuye y otras aumenta. En 2015 el saldo de la balanza comercial fue negativo, lo mismo en el 2017 y 2018. 2017 y 2018, a partir del 2016, se realiza una apertura de bienes importados, es decir, se bajan aranceles y para aranceles, se liberan las fronteras para importar estos bienes, de manera tal que aumentan sensiblemente las importaciones, generando un saldo negativo de la balanza comercial. Y este es el dato a febrero de 2019, que el saldo comercial fue levemente positivo. Las entradas netas de capital es la última parte que nos falta para completar todas las variables que se incluyen en el balance de pago. Las entradas netas de capital, y nos referimos al capital financiero, van a estar determinados por la diferencia entre las entradas de capital y las salidas de estos capitales financieros. ¿De qué depende que estos capitales se movilicen entre un país y otro? Va a depender de cuál es la rentabilidad que tiene ese capital en las plazas financieras, es decir, de cuál es la tasa de interés que se pague por ubicar esos capitales en esas plazas. Cuando la tasa de interés nacional supera a la tasa de interés internacional, entrarán capitales. Y cuando ocurra que la tasa de interés internacional en términos reales supera la tasa de interés nacional, saldrán los capitales. Entonces, nosotros haciendo una comparación entre la tasa de interés doméstica OR respecto a la tasa de interés internacional OR sub I, y vemos que la tasa de interés doméstica supera la tasa de interés internacional, entonces entrarán capitales. Si ocurre lo contrario, es decir, que la tasa de interés doméstica es inferior a la tasa de interés internacional, los capitales saldrán. Entonces, si suponemos que la tasa de interés internacional está constante, nosotros podremos decir que a partir de eso y observando cómo se comporta la tasa de interés doméstica, tendremos las consecuencias sobre el movimiento de los capitales. Así, cuando la tasa de interés nacional o doméstica suba y la tasa de interés internacional está constante, entrarán capitales, y cuando ocurra lo contrario, bajarán capitales. ¿Qué ocurre cuando la tasa de interés doméstica sube y entran capitales? La diferencia que determina la entrada neta de capitales aumentará. Cuando ocurra lo contrario, si la tasa de interés doméstica baja y salen capitales, las entradas netas de capital disminuirán. Es decir, que las entradas netas de capital van a ser función de la tasa de interés. Y esta dependencia es directa, es decir, a mayor tasa de interés, mayor entrada netas de capitales, mayor entrada de capitales, por consecuencia suben las entradas netas de capitales, y cuando baja la tasa de interés, disminuirán las entradas netas de capitales o aumentarán las salidas de capital. ¿Cómo vamos a formalizar esta relación? A través de una ecuación que nos dice que las entradas netas de capital va a ser igual a una constante K por la tasa de interés. La constante K es positiva y lo que nos muestra es que a medida que va subiendo la tasa de interés, que la ubicamos en cifras y las entradas netas de capital en ordenada, a medida que esa tasa de interés aumente, las entradas netas de capital aumentarán y lo harán a un ritmo R. Es decir, que conocemos ya cuál es el comportamiento del segundo componente de la balanza de pagos.
Luego, la balanza de pagos, que dijimos que era igual a la balanza comercial más las entradas netas de capital, tendrá esa forma y podremos decir que cuando esta balanza de pagos es igual a cero, implica decir que los dólares que se obtienen por las exportaciones más las entradas netas de capital alcanzan perfectamente para financiar las importaciones que el país realiza. En este caso dijimos que estamos en el balance de pagos, estamos en el equilibrio externo. Dijimos también que este balance se convierte en balanza cuando el resultado no es igual a cero, y en este caso suponemos que tiene un saldo positivo, o lo que es lo mismo, los dólares provenientes de exportaciones más entradas de capital superan a los que hacen falta para importar los bienes y servicios requeridos para el consumo y la producción. En este caso se dice entonces que hay un superávit externo. Y en este caso, cuando hay un superávit externo, dijimos que el país puede ser acreedor del resto del mundo porque puede prestar esas divisas que superan a sus necesidades. Ocurre lo contrario cuando la balanza de pagos tiene un saldo negativo. Esto quiere decir que los dólares que provienen de exportaciones más entradas netas de capital no alcanzan para financiar las importaciones. Es decir, que el país va a ser deudor, va a necesitar de préstamos externos para poder financiar sus importaciones. El balance de pagos el registro tuvo distintos resultados de acuerdo a las épocas. Vemos que es de lo más errático. De hecho, entre el año 87 y 93 observamos un pico superavitaria la balanza de pagos, lo mismo a partir de 2002 hasta 2009, y a partir de ahí pasa a ser deficitaria. Esto fue hasta los últimos números fueron del gráfico de la izquierda, fueron estimaciones, en tanto este gráfico se realizó en el año 2015. Y estos son los resultados ciertos de esa época, ya que acá se observa que seguimos teniendo un fuerte déficit y se hace más profundo a fines del 2017 y principios del 2018. A continuación vamos a derivar la función BB. Esta función relaciona diferentes niveles de producto o riqueza de un país con diferentes niveles de tasa de interés, y esta combinación de producto y tasa de interés provocan que la balanza de pagos o el sector externo esté en equilibrio. Recordemos que la ecuación de la balanza de pagos respondía a la ecuación que allí apareció, donde tenemos la balanza comercial, que es igual a exportaciones menos importaciones, más las entradas netas de capital. Y cuando la balanza de pagos está en equilibrio, hablamos del balance de pagos. Dijimos cuando definimos la función BB que trata de buscar combinaciones de producto y de tasa de interés. Es por esto que hemos incluido en nuestra ecuación la dependencia de la función importaciones del producto y la dependencia de las entradas netas de capital respecto de la tasa de interés. Si hacemos pasajes de término, nos va a quedar que las entradas netas de capital más exportaciones tienen que ser igual a las importaciones para que el sector externo esté en equilibrio. ¿Qué relación o cómo se vinculan la tasa de interés con el producto? Hagamos la siguiente suposición. Si aumenta la tasa de interés, por lo que vimos en diapositivas anteriores, las entradas netas de capital aumentarán, porque ingresarán capitales al país, es decir, aumentarán las entradas de capital, porque la tasa de interés internacional permanecía constante. Es decir, que la suma de exportaciones más entradas netas de capital aumentará, lo que provocará, siempre que las importaciones permanezcan en el mismo nivel, que haya un superávit externo. Es decir, el primer miembro será mayor al segundo.
¿cómo se va a restablecer el equilibrio? Necesitamos que el segundo miembro también aumente. Luego, ¿qué tendrá que pasar para que las importaciones aumenten? Tendrá que aumentar el producto. Es decir, que ante un aumento en la tasa de interés, hace falta un aumento en el producto para que el sector externo permanezca en equilibrio. Para esto, vamos a llevar toda esta información a diferentes sistemas de eje. Tendremos un primer sistema de eje donde hemos representado las entradas netas de capital. Recordemos que tenía pendiente positiva, ya que mostraba que a mayor tasa de interés doméstica, mayor era la afluencia de capitales financieros al país. Lo que necesitamos en este gráfico es incorporar las exportaciones para concentrar en un solo gráfico el primer miembro de la ecuación superior. ¿Cómo son las exportaciones respecto a la tasa de interés? ¿Dependen las exportaciones de la tasa de interés? Vimos que las exportaciones dependían de los precios relativos, del tipo de cambio, de las retenciones y de la demanda internacional. Es decir, que no existe relación. Llevar a un gráfico esta falta de vinculación entre exportaciones y la tasa de interés nos hace graficar una línea horizontal que muestra la independencia de esta variable exportaciones respecto de la tasa de interés. Lo que procederemos a hacer ahora es sumar exportaciones más entradas netas de capital para poder tener el primer miembro de la ecuación. Sumamos entonces verticalmente estas funciones y nos va a quedar que la función entradas netas de capital más exportaciones partirá o tendrá como ordenada al origen el nivel de las exportaciones y como pendiente la pendiente de las entradas netas de capital. Recordemos que las importaciones se graficaban de la manera que apareció el gráfico. La ordenada al origen de esta función importaciones es la m pequeña sub 0, o la parte autónoma de las importaciones, que recoge la información de tipo de cambio, aranceles, precios relativos y precios relativos. Y la pendiente de esta función es la propensión marginal a importar. Vamos a construir un gráfico ahora que nos muestre el equilibrio en el sector externo. Es decir, vamos a llevar a un gráfico las dos variables, los dos miembros de la ecuación, las importaciones en uno de los ejes y las entradas netas de capital más exportaciones en el otro eje. ¿Qué necesitamos para mostrar que ambas variables son iguales? Para representar la igualdad de las variables que están en abscisas y ordenadas, lo que se hace es trazar una línea de 45 grados o bisectriz que me va a representar entonces la igualdad entre ambas variables. Si uno proyecta un punto de entradas netas de capital más exportaciones a esa línea, conoce perfectamente el nivel de las importaciones, ya que ambas funciones son iguales. A partir de acá vamos a utilizar artificios gráficos que nos van a permitir derivar la función de b. ¿Cuáles van a ser estos artificios gráficos? Al primero de los gráficos, al que está a la izquierda, lo vamos a hacer rotar 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj. Es decir, que girando ese gráfico 90 grados, nos quedará un gráfico donde el eje de las abscisas superior pasó a ser eje de ordenadas y el eje de ordenadas del gráfico superior pasó a ser eje de abscisas y este eje se extendió hacia la derecha. ¿Qué vamos a hacer con el segundo gráfico? Lo vamos a reflejar sobre el eje de las abscisas. Es decir, que este gráfico se va a volcar y va a quedar de esta manera. Vamos a tener en el eje de las abscisas el producto y en el eje de ordenadas también las importaciones, pero este eje que antes tenía la flecha hacia arriba pasó a tener la flecha hacia abajo. Y al gráfico que está a la derecha lo vamos a reflejar sobre el origen. Una vez hecho este reflejo, esta función, este gráfico va a quedar de la siguiente manera. El eje de ordenadas van a pasar a ser las importaciones y el eje de las entradas netas de capital más exportaciones abscisas, pero estos ejes que en un sistema normal de coordenadas serían negativos, en este caso también son positivos.
Hechas estas reflexiones de las funciones, estos cambios en nuestro sistema de ejes, nuestros gráficos van a quedar de la siguiente manera. Si observamos estos gráficos, podemos notar que los ejes de abscisas de los gráficos que están a la izquierda tienen las mismas variables y que los ejes de ordenada de los gráficos que están en la parte inferior de la diapositiva tienen las mismas variables, las importaciones. Lo que haremos entonces será aproximar estos sistemas de ejes para que tengamos un sistema de 4 cuadrantes en el que tenemos tasa de interés en el eje de ordenadas superior, entradas netas de capital más exportaciones en el eje de abscisas izquierdo, importaciones en el eje de ordenadas inferior y producto en el eje de abscisa de la derecha. Para construir esta BB que nos va a reflejar pares de producto y tasa de interés, lo que haremos será elegir arbitrariamente un nivel de tasa de interés. Sabemos que la tasa de interés define o determina las entradas netas de capital. Entonces vamos a proyectar ese punto, esa tasa de interés hacia esta función, pero nosotros necesitamos entradas netas de capital más exportación. Entonces vamos a proyectar esa tasa de interés hacia la función de entradas netas de capitales más exportaciones y proyectando nuevamente a partir de encontrar esta función ese punto hacia el eje de las abscisas, encontraremos el nivel de entradas netas de capital más exportaciones sub 1 que corresponden a la tasa de interés R1. Lo que necesitamos ahora es conocer las importaciones que deben tener el mismo valor que el encontrado en las entradas netas de capital más exportación. Proyectamos entonces ese punto hacia la línea de 45 grados y una vez que encontramos ese punto nos vamos hacia el eje de ordenadas de importación y definimos el nivel de importaciones que va a ser igual a M1. Luego debemos preguntarnos para qué nivel de producto se verifica este nivel de importaciones M sub 1. Encontrar ese punto significa proyectar nuevamente este valor hacia la función de importaciones y una vez encontrado nos vamos al eje de abscisas del primer cuadrante y encontramos el Y sub 1. Es decir, que proyectadas la R1 y el Y1 encontramos un punto en el que tenemos un nivel de actividad económica y un nivel de tasa de interés que hace posible el equilibrio externo. Vamos a buscar un segundo punto. Disminuye la tasa de interés, sabemos que las entradas netas de capital van a disminuir, le sumamos las exportaciones y obtenemos este nuevo nivel de entradas netas de capital más exportaciones sub 0. ¿Cuál es el valor de las importaciones para ese nivel de entradas netas de capital más exportaciones? Nuevamente proyectamos a la línea de 45 grados y luego a la función importaciones. Determinamos primero que las importaciones tienen que ser igual a M sub 0 y el nivel de producto que hace posible que ese sea el nivel de importaciones será Y sub 0. Una vez encontrado este Y sub 0, proyectamos R sub 0 y Y sub 0 y tenemos un segundo punto de la función BB. Como todas las funciones que tenemos en los diferentes cuadrantes son rectas, el resultado de combinar todo esto también va a determinar una línea recta. Es decir, que la función BB será una línea recta que una distintos niveles de productos con distintas tasas de interés y estas combinaciones de producto y tasa de interés hacen posible el equilibrio externo. Esta función BB entonces nos representa pares de producto y tasa de interés sujeto a un saldo de la balanza comercial determinado o dado. En esta presentación analítica de la ecuación, lo que tenemos es dos conjuntos de variables. A las variables Y y R las llamaremos variables endógenas, porque se determinan o se logran sus valores
cuando se hace trabajar el sistema de ecuaciones o de funciones o de gráficos. Y las variables o el saldo de la balanza comercial, exportaciones menos importaciones, serán las variables exógenas, vienen determinadas por fuera del modelo. ¿Qué ocurre con los puntos que no pertenecen a la BB? Porque la BB divide al plano en dos sectores, un sector superior a la izquierda y un sector inferior a la derecha. Veamos qué ocurre en el punto A. En el punto A, si nosotros partimos de ese punto A y proyectamos ese punto A hacia la izquierda, hacia la tasa de interés R1, y verificamos cuál es el valor de las entradas netas de capital más exportaciones para ese R1, vemos, continuando por las líneas de guiones que están marcadas, que para R1 las entradas netas de capital más exportaciones son entradas netas de capital más exportaciones sub 1. Si proyectamos esto a la línea de 45 grados, vamos a estar en el punto más alejado del origen. Volvamos al punto A. Ahora vemos cuál es el nivel de las importaciones en ese punto A. Ahora, a partir de ese punto A, vamos a proyectarnos verticalmente, es decir, nos vamos al nivel del producto. Y en ese punto A, el nivel de producto, de ingreso, de riqueza es igual a Y sub 0. ¿Y a cuánto es el nivel de las importaciones cuando Y es igual a Y sub 0? Proyectamos hacia la función de importaciones y vemos que eso es igual a M sub 0. Si proyectamos ese punto, M sub 0, hacia la línea de 45 grados, vemos que nos encontramos en el punto que está más cercano al origen. Es decir, que M sub 0 es menor a entradas netas de capital más exportaciones sub 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de dólares ingresados por exportaciones y entradas netas de capital más las exportaciones son superiores a las importaciones. Luego, en ese punto A, lo que vamos a tener es un superávit externo, es decir, que ingresaron más divisas de las que egresaron para financiar las importaciones. ¿Qué ocurre en la zona de debajo de la BB, en un punto como D? Vamos a hacer el mismo análisis. Si partimos de BB y nos vamos a la tasa de interés que tiene como coordenada ese punto D, encontramos que la tasa de interés es R sub 0. En R sub 0, las entradas netas de capital más exportaciones corresponden a las que tienen el subíndice 0, a la que está más cerca del origen de coordenadas. Nos ubicamos en la línea de 45 grados y este punto será el que está más cerca del origen de los dos que tenemos marcado en esa línea de 45 grados. Hacemos lo mismo ahora. Desde la B, desde el punto B pasamos al nivel de producto para determinar las importaciones y vemos que en B el producto es igual a Y sub 1. Cuando Y es igual a Y sub 1, las importaciones son iguales a M1. Luego, proyectando ese M1 hacia la línea de 45 grados, vemos que las importaciones están en el punto externo de la línea de 45 grados marcado. Luego, las importaciones son mayores a las entradas netas de capital más exportaciones. Es decir, que con esas entradas netas de capital más exportaciones no se financia la totalidad de las inversiones. Luego, abajo y a la derecha de la BB, observaremos puntos de déficit externo. Como dijimos, cuando hay déficit externo, el país va a resultar ser deudor porque va a requerir del auxilio externo para financiar estas importaciones. Cuando está en la zona superavitaria, el país puede ser acreedor, ya que está en condiciones de realizar préstamos a otros países de estas divisas que le resultan excesivas para financiar las importaciones. Dijimos entonces que la BB es una función que refleja producto y tasa de interés como variables endógenas dado un saldo de la balanza comercial o dado un nivel de exportaciones o un nivel de importaciones. Para que haya cambios en la función BB, para que se desplace la función BB,
lo que tienen que operar son cambios en las variables exógenas, o sea, en las exportaciones o en las importaciones o en ambas simultáneamente. Nosotros acá vamos a hacer un cambio por vez. Lo que vamos a suponer es que va a haber un cambio en las importaciones, porque estamos analizando otro país y queremos ver qué pasa con la función BB de ese otro país. Así, si nosotros partimos de la primera BB que ya derivamos en la diapositiva anterior y suponemos que las importaciones sufren este cambio. Si vemos, la nueva función de importaciones tiene menor pendiente respecto de la original, o sea que el país que tiene la línea azul es menos dependiente que el país que tiene la función negra de importación. ¿Qué ocurrió entonces con la función BB? Lo que haremos ahora será algo que también se pudo hacer en el gráfico anterior, que es, en lugar de elegir una tasa de interés, elegimos un nivel de producto. Entonces, si elegimos el producto Y sub 0 y lo proyectamos sobre la nueva función de importaciones, encontramos que el nivel de importaciones ahora será menor, de acuerdo a esta línea de puntos y guiones que se dibujó. Proyectamos esta línea sobre las entradas netas de capital y exportaciones, y cuando encontramos esa línea, buscamos la tasa de interés. Al encontrar la tasa de interés, en consecuencia, que será R'0, encontramos un nuevo punto, un punto de la nueva BB. Hacemos lo mismo, pero para Y sub 1. Encontramos Y sub 1, proyectamos hacia la función de importaciones, hacia las entradas netas de capital, hacia la línea de 45 grados, y de allí hacia las entradas netas de capitales más exportaciones, y de allí hacia el eje de las ordenadas. Y encontramos el nuevo nivel de la tasa de interés, R'1. Proyectamos ese punto y encontramos otro punto de la función BB. Vamos a observar entonces que cuando un país es menos dependiente, su función BB tiene menor pendiente. Lo que ocurrió acá, cuando por algún motivo la función de importaciones pierde pendiente, la BB también lo hace. ¿Qué ocurre si cambian las exportaciones? Si cambian las exportaciones en nuestro gráfico inicial, lo que tendremos será un nuevo nivel de exportaciones. ¿Por qué pudo cambiar esto? Porque en este caso aumentaron las exportaciones, porque aumentó el tipo de cambio, porque los precios relativos aumentaron, o porque las retenciones se redujeron, o porque la demanda internacional aumentó. Obtenemos entonces las nuevas exportaciones, le sumamos las entradas netas de capital, que no se van a modificar porque las entradas netas de capital dependen de la tasa de interés. Y si se mueve la tasa de interés, nos movemos de un punto a otro sobre la misma función, pero no hay cambio de la función. La sumamos y obtenemos la nueva función de entradas netas de capital más exportaciones prima. Haciendo el mismo análisis que hicimos anteriormente, partimos de Y sub 0, buscamos el nivel de importaciones, buscamos el punto de la línea de 45 grados, buscamos las entradas netas de capital más exportaciones y proyectamos ese punto hacia la derecha y encontramos R'0, que se corresponde con Y sub 0. Hacemos lo mismo para Y sub 1, vamos a las importaciones, vamos a las entradas netas de capital, vamos a la línea de 45 grados de entradas netas de capitales más exportaciones, vamos hacia la línea de las entradas netas de capital más exportaciones azul, y luego vamos hacia la determinación de la tasa de interés, que será R'1. Encontramos este segundo punto y vemos que la función BB nueva se desplazó hacia la derecha y abajo. ¿Qué ocurre cuando la función BB se desplaza hacia la derecha y abajo, tanto en el gráfico de la izquierda como a la derecha? Implica decir que la zona superavitaria del país aumentó.
es decir, la zona que está arriba de la BB se ha hecho más amplia, reduciéndose la zona deficitaria externa de este país. Cuando ocurriera lo contrario, que la función de importación aumenta o que las exportaciones disminuyen, lo que ocurre es que la zona deficitaria de balanza de pagos o externa va a aumentar. Resumiendo, tenemos nuestra función BB que nos muestra puntos de producto y tasa de interés que hacen posible el equilibrio externo dada un saldo de la balanza comercial. ¿Qué es lo que ocurre cuando se modifica la tasa de interés? Si la tasa de interés aumenta, como vimos, el producto también va a aumentar y nos movemos de un punto a otro sobre la misma BB. Si disminuye la tasa de interés, disminuirá el producto y nos moveremos de un punto a otro sobre la misma BB. Es decir, que cambios en la tasa de interés no van a provocar modificaciones o corrimiento de toda la función. ¿Qué pasa cuando cambian las variables exógenas? Dijimos que si las exportaciones aumentan, la BB se va hacia la derecha. Lo mismo ocurre si las exportaciones disminuyen, BB será a la izquierda. ¿Qué pasa cuando las importaciones cambian? Si aumentan las importaciones, BB se va a la izquierda. Y si disminuyen las importaciones, BB se va a la derecha. ¿Qué pasa cuando aumenta el saldo comercial? La combinación de estas dos variables exógenas. Si aumenta el saldo de la balanza comercial, BB se va hacia la derecha y cuando se reduce, BB se va a la izquierda. Recuerden que decir que BB se va a la derecha o se corre hacia la derecha implica decir que la zona superavitaria externa aumenta y cuando BB se corre hacia la izquierda y arriba, lo que aumenta es la zona deficitaria externa. Y con esto hemos terminado entonces la tercera parte de la unidad número 5.